Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desmenuzamos todos los dramas, romances y secretos que se esconden detrás de las producciones otomanas que tanto nos apasionan. Yo soy y estoy aquí como siempre para traerles la última dosis de chismes jugosos y análisis profundos del mundo de las telenovelas turcas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando vueltas en las redes sociales y los foros de discusión superíndice 3N desde hace un tiempo. La relación superíndice 3N entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, un romance que traspasó superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en una obsesión superíndice 3N para muchos de nosotros. Pero no todo fue miel sobre hojuelas, y hoy vamos a explorar un rumor persistente, los celos explosivos de Melissa Dungel, y CEU superíndice 3 presuntamente pudieron afectar la relación superíndice 3N de Hande y Kerem. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Pero antes de que entremos en detalles, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si este tipo de contenido les gusta, si disfrutan enterándose de los secretos y dramas de True SDCU, maras de sus series favoritas, no olviden darle like a este vídeo y suscribirse al canal. Asu no se perderú en ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos y nos ayudarú a seguir creciendo esta comunidad de adictos a las series turcas. Activen también copyright en la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchas gracias por su apoyo. Ahora entremos de lleno en el meollo del asunto. Todos recordamos con cariño más menos o la magia que Hande Erçel y Kerem Bürsin irradiaron en la serie Senu con diéresis al cap. Su química era innegable, la pasión superíndice 3N se sentúa a trabu copyright S de la pantalla, y no tardó superíndice 3 mucho en que los rumores de un romance en la vida real comenzaran a circular. Y efectivamente no se equivocaban, la relación superíndice 3N entre Eda YLDZ y Serkan Bolat trascendió superíndice 3 la ficción superíndice 3N. La confirmación superíndice 3N fue un autocopyrightico bombazo, un terremoto en el mundo del entretenimiento turco que dejó superíndice 3 a los fans en un estado de histeria colectiva. Senu con diéresis al cap es una comedia romántica que catapultó superíndice 3 a la fama mundial a Hande y Kerem. La serie cuenta la historia de Eda, una joven florista que sueña más menos a con estudiar arquitectura en Italia, pero sus planes se ven truncados cuando pierde su beca por culpa de Serkan Bolat, un exitoso y fru arquitecto, apodado por muchos como el robot. Para vengarse, Eda acepta un trato con Serkan, fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de que con diéresis copyright él le devuelva su beca. Lo que comienza como un simple acuerdo comercial, pronto se transforma en una relación superíndice 3N llena de amor, pasión superíndice 3N y, por supuesto, muchos obstáculos. La trama, aunque sencilla, resultaba adictiva gracias a la combinación superíndice 3N de humor ligero, situaciones entrañables y la constante tensión superíndice 3N romántica entre los protagonistas. Lo que hizo tan especial a Senu con diéresis al cap fue la química entre los protagonistas. Hande y Kerem tenían una conexión superíndice 3N magnu copyright tica que traspasaba la pantalla. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo parecía tan real que era imposible no creer que estaban enamorados. Y así fue. Después copyright S de meses de especulaciones, confirmaron su relación superíndice 3N, desatando la euforia entre sus fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, memes y montajes de la pareja. Los anker, como se les apodó superíndice 3 cariñosamente, se convirtieron en un fenu superíndice 3 meno global. Cada foto, cada aparición superíndice 3N pública era analizada al detalle. Eran la pareja del momento, el epítome del amor moderno. Pero como les comentaba al principio, este cuento de hadas tuvo sus sombras. Aquí es donde entra en escena Melissa Dungel, quien también copyright N formu superíndice 3 parte del elenco de Senu con diéresis al cap, interpretando a Ceren Bağlar, una de las mejores amigas de Eda. Melissa, una joven y talentosa actriz, se rumoraba tenía una excelente amistad con Kerem Bürsin antes de que comenzara la relación superíndice 3N con Hande. Esta amistad, al parecer, era muy cercana, incluso se hablaba de que compartían confidentes y salidas. Algunos medios llegaron a insinuar que existía algo más que una simple amistad, aunque esto nunca se confirmó. Los rumores sobre los celos de Melissa comenzaron a surgir casi al mismo tiempo que la relación superíndice 3N entre Hande y Kerem se hizo pública. Algunas fuentes afirmaban que Melissa no estaba contenta con el romance, ya que ella también copyright N tenía sentimientos por Kerem.
Se decua que agua momentos de tensiu superíndice 3N en el set de grabaciu superíndice 3N, con Melissa mostrando actitudes fruas hacia Ande y comentarios indirectos en redes sociales. Estos comentarios, aunque sutiles, fueron interpretados por los fans como dardos envenenados dirigidos a Ande. Se analizaban sus expresiones en las entrevistas, la forma en que miraba a la pareja, incluso la elecciu superíndice 3N de sus emojis en las redes sociales. Todo era escrutinado en busca de pistas sobre su supuesta incomodidad. No hay pruebas concretas que confirmen estos rumores, pero lo que es cierto es que la relación superíndice 3N entre Ande y Melissa nunca fue tan cercana como la que Ande tenua con las otras actrices del elenco. Esto alimentó superíndice 3 a UNMU, las especulaciones sobre los celos y la supuesta incomodidad de Melissa con la relación superíndice 3N de Ande y Kerem. Las fotos de las actrices juntas en las redes sociales eran escasas y según los fans observadores, sus interacciones parecían forzadas. El contraste con la camaradería que Ande mostraba con otras compañeras del reparto era evidente. Ahora, dejando de lado los rumores sobre los celos, es importante recordar que la presión superíndice 3N medio, tica que soportaron Ande y Kerem fue enorme. Estaban constantemente en el ojo público, cada uno de sus movimientos era analizado y comentado. Esto, sin duda, debió superíndice 3 ser muy difícil de manejar. La prensa rosa turca, conocida por su implacabilidad, los seguía a todas partes. Cada cita, cada viaje, cada gesto era documentado y publicado. No tenían un respiro. Además, ambos son artistas con carreras exitosas y agendas muy apretadas. Ande además de su trabajo como actriz, también copyright es una reconocida modelo e influencer. Kerem por su parte ha participado en varias producciones internacionales y tiene una gran ambición superíndice 3N profesional. La distancia y la falta de tiempo libre pudieron haber sido factores que contribuyeron al final de su relación superíndice 3N. El trabajo, las responsabilidades y las exigencias de sus respectivas carreras pudieron haber mermado la pasión superíndice 3N y el tiempo que dedicaban a la relación superíndice 3N. Otro factor importante a considerar es que las relaciones que nacen en el set de grabación superíndice 3N a menudo enfrentan desafíos únicos. La intensidad del trabajo, la convivencia constante y la presión superíndice 3N de interpretar personajes enamorados pueden crear una atmósfera superíndice 3 esfera muy intensa que no siempre es fácil de mantener fuera de la pantalla. La línea entre la realidad y la ficción superíndice 3N puede volverse difusa, y las emociones pueden confundirse. Desafortunadamente la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem llegó superíndice 3 a su fin. Aunque nunca se revelaron los motivos oficiales de la ruptura, los rumores de los celos de Melissa, la presión superíndice 3N medio tica y las agendas apretadas fueron algunos de los factores que se mencionaron. La noticia de la ruptura causó superíndice 3 una profunda tristeza entre los fans, que veían en la pareja un ejemplo de amor verdadero. Muchos se negaron a creerlo y esperaron durante mucho tiempo una reconciliación superíndice 3N que nunca llegó superíndice 3. Ahora pasemos a otra serie que ha generado mucho debate y controversia en los últimos tiempos, Sadakat Sith. Esta serie, que es una adaptación superíndice 3N de la serie británica Dr. Foster, nos presenta una historia de infidelidad, traición superíndice 3N y venganza que ha mantenido a los espectadores al borde de sus asientos. La serie explora las profundidades de la traición superíndice 3N y el dolor que puede causar, mostrando las consecuencias devastadoras de las decisiones impulsivas. Sadakat Sith cuenta la historia de Asia, una exitosa doctora que tiene una vida aparentemente perfecta, un esposo amoroso, un hijo maravilloso y una carrera brillante. Pero su mundo se derrumba cuando descubre que su esposo, Volkan, la ha estado más menos ando con una joven llamada Derin. A partir de ese momento Asia decide vengarse de Volkan y Derin, utilizando todas sus armas y habilidades para destruir sus vidas. La trama se desarrolla en un ambiente de tensión superíndice 3N constante, con giros inesperados y revelaciones impactantes que mantienen al espectador enganchado. Esta serie es relevante para nuestro tema porque nos muestra las consecuencias devastadoras de la infidelidad y los celos. La traición superíndice 3N de Volkan desata una espiral de odio y venganza que afecta a todos los involucrados. Los celos de Asia, aunque comprensibles, la llevan a tomar decisiones extremas que tienen consecuencias irreversibles. La serie plantea preguntas sobre la moralidad, la justicia y los límites de la venganza. La actuación superíndice 3N de Kan Sudere, quien interpreta a Asia, es simplemente magistral.
Logra transmitir la complejidad y el dolor de su personaje de una manera tan convincente que es imposible no empatizar con ella. También Copyright N destacan las actuaciones de Kenneth Indoruk, quien interpreta a Volkan, y Melis Sezen, quien interpreta a Derin. Los tres actores logran crear personajes creíbles y complejos, cuyas motivaciones y emociones son comprensibles, incluso cuando sus acciones son cuestionables. Lo que hace tan interesante a Sadakat Sith es que no hay personajes buenos ni malos. Todos tienen sus razones para actuar como lo hacen, y la serie nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y la complejidad de las relaciones. La serie desafía al espectador a ponerse en el lugar de cada personaje y a comprender sus perspectivas, incluso cuando no está de acuerdo con sus acciones. Una curiosidad sobre Sadakat Sith es que la serie ha sido objeto de numerosas críticas por su contenido violento y su representación superíndice 3N de la venganza. Algunos espectadores consideran que la serie glorifica la violencia y promueve comportamientos poco saludables. Sin embargo, otros argumentan que la serie simplemente refleja la realidad y muestra las consecuencias de las malas decisiones. El debate sobre la ética de la venganza y los límites de la libertad personal se ha intensificado gracias a la serie. Ahora hablemos de una serie un poco más ligera, pero que también Copyright N aborda el tema de los celos y la rivalidad femenina, Kiral Kaik. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Daphne, una joven camarera que se ve envuelta en un complicado plan para ayudar a un rico empresario, Umer, a evitar un matrimonio arreglado. La serie explora temas como la ambición superíndice 3N, la lealtad y la búsqueda del amor verdadero. Kiral Kaik es relevante para nuestro tema porque nos muestra CEU superíndice 3 los celos y la rivalidad pueden surgir en el U con diéresis vito laboral y personal. Neriman, la tua de Umer, es una mujer ambiciosa y manipuladora que está dispuesta a hacer cualquier cosa para lograr sus objetivos. Ella ve a Daphne como una amenaza para sus planes y trata de sabotear su relación superíndice 3N con Umer. Neriman representa el arquetipo de la mujer intrigante y calculadora, dispuesta a todo para mantener su poder y control. Los celos de Neriman no son solo por el interu copyright ese romántico de Umer, sino también copyright N por el poder y la influencia que Daphne ejerce sobre U con diéresis copyright L. Neriman se siente amenazada por la juventud y la espontaneidad de Daphne, y teme perder su lugar en la vida de Umer. La serie explora la dinámica del poder y la competencia entre mujeres, mostrando cómo la ambición superíndice 3N puede corromper las relaciones. Lo que hace tan divertida a Kiral Kaik es la química entre el párrafo Insangu, quien interpreta a Daphne, y Barardu párrafo, quien interpreta a Umer. Su relación superíndice 3N es llena de altibajos, pero siempre marcada por el amor y la atracción superíndice 3N. La serie utiliza el humor y la comedia para abordar temas complejos como el amor, la familia y la ambición superíndice 3N. Una curiosidad sobre Kiral Kaik es que la serie fue un gran U con diéresis copyright cito en Turcua y en varios pauses de Amu copyright rica latina. La historia de amor entre Daphne y Umer conquistó superíndice 3 a millones de espectadores, y la serie se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 menocultural. La serie ayudó superíndice 3 a popularizar las producciones turcas en la región superíndice 3NY a establecer una base de fans leal. Hemos explorado 3 series turcas que abordan el tema de los celos y la rivalidad desde diferentes perspectivas. Senu con diéresis al cap, nos mostró superíndice 3 CEU superíndice 3 los celos pueden afectar una relación superíndice 3N que comenzó superíndice 3 en el set de grabación superíndice 3N y CEU superíndice 3 la presión superíndice 3N medio tica puede influir en una relación superíndice 3N. Sadakat Sith nos mostró superíndice 3 las consecuencias devastadoras de la infidelidad y la venganza. Y Kiral Kaik nos mostró superíndice 3 CEU superíndice 3 los celos pueden surgir en el U con diéresis vito laboral y personal y CEU superíndice 3 la ambición superíndice 3N puede corromper las relaciones. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las series turcas. Recuerden que estas historias son solo ficción superíndice 3N, pero nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza humana y la complejidad de las relaciones. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Si les gustó superíndice 3, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Me gustaría saber qué copyright opinan ustedes sobre las series que hemos mencionado. ¿Creen que los celos de Melissa Dungel afectaron la relación superíndice 3N de Ande y Kerem?
Q copyright les pareció superíndice 3 Sadakatsiz. Y Kiral Kaik. Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber su opinión superíndice 3N. Y recuerden, la vida es como una serie turca, llena de dramas, romances y secretos. Asu que disfruten cada capítulo y no se tomen todo demasiado en serio. Hasta la superíndice 3 Sima. No olviden darle me gusta, compartir y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo. Adiós superíndice 3S.